Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre algunas disfunciones de la memoria. Ya hablamos un poquito de cómo poder estimularlas, precisamente porque es normal que a cierta edad empecemos a tener algunos fallos normales de nuestra memoria, de lo cual hablamos en el bloque anterior. Pero vamos a empezar a hablar ahora de cuando ya existe una disfunción, una patología. Y me da mucho gusto recibir nuevamente en nuestro programa al doctor Roberto Martínez, él es psiquiatra. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gusto saludarte, Tuti. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de dónde y en qué circunstancias, en qué patologías la memoria se compromete, en dónde vemos que hay fallones de memoria. Bueno, a nivel de psiquiatría, Sí. la verdad es que son muchas las condiciones psiquiátricas que tienen que ver con problemas de memoria. No universalmente, pero sí en condiciones dentro del curso de la condición clínica, pues se van dando problemas de memoria. Pues comencemos tal vez como las más severas y menos frecuentes, las que son más difíciles que sucedan. Por ejemplo, esquizofrenia, Okay. tiene mucho compromiso cognitivo, hay problemas en cuanto a memoria semántica, memoria episódica, que tiene que ver con, de nuevo, como el recuerdo de la autobiografía de la persona. Ya. Esquizofrenia es una de ellas. Pero después hay como las más comunes, que pues son mucho más pues, fáciles que se den a la población y que también pueden implicar problemas de memoria. Pues comenzamos por depresión, un trastorno depresivo, recordando que depresión no es estar triste, Sí. sino que pues, es una condición clínica que tiene que ver con alteraciones en el sueño, en el apetito, en las energías, en el tipo de ideas que tiene la persona. ¿Puede ser la memoria un indicio, estos fallones de memoria, y de qué forma? Me gustaría que me dijeran, como para que pudieran identificar, ser indicios o esas señales a las que tenemos que poner atención como para sospechar una depresión. No específicamente, pero tal vez más que indicios, una característica por la que podemos confundirlo, ¿verdad? Ok. Una queja muy frecuente que tenemos en la clínica es: doctor, yo creo que estoy teniendo problemas ya de demenciales o de memoria, porque se me olvidan las cosas. Y son personas muy jóvenes, son al rato temprano en los 20 o incluso adolescentes, Wow. ¿verdad? Que tienen y que pues, mencionan problemas de memoria. Pues eso no tiene que ver en realidad con la memoria en sí, sino que con la concentración. Ya. En cuadros depresivos y en cuadros ansiosos sí hay un compromiso de distractibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando no se graba la información, no se puede recordar, no se puede accesar a ella. De manera que ahí es cuando muy frecuentemente las personas piensan que están teniendo problemas de memoria, pero en realidad son problemas de concentración que sí están afectados en este tipo de condiciones. Donde se compromete mucho la memoria. ¿Cuáles son las otras? Porque sé que no solo son 2 o 3. Bueno, sí, trastornos de ansiedad, como hablábamos hace un momento, Sí. y déficit de atención e hiperactividad también son condiciones importantes que pueden tener compromiso de memoria. Quisiera explicar un poquito acerca de lo que es la cognición caliente y cognición fría. Ajá. Son dos tipos de cognición, y cognición nos referimos a todo lo que tiene que ver con el pensamiento y memoria. Y entonces, la cognición caliente es la que se relaciona con las emociones, la que está vinculada directamente con las emociones. Okay. Y la cognición fría es más que todo procesos de pensamiento que no tienen que ver con emoción. Por Como de ejemplo, razonamiento. como por ejemplo, o lógica. Ajá. Por ejemplo, el hacer una tarea matemática, eso es cognición fría, ¿verdad? Pero por ejemplo, la última vez que alguien se enojó fuertemente, Ajá. ese recuerdo de esa circunstancia, en ese momento su proceso de pensamiento está bajo la influencia de esa emoción. Entonces, eso es cognición caliente. Esa misma perspectiva, esa misma circunstancia, después de que pasó el enojo, se puede ver completamente diferente, ¿verdad? Claro. Eso es un cambio de cognición, de pensamiento a partir de la influencia de la emoción. Entonces, en depresión sí tenemos ciertos compromisos cognitivos en cuanto a cognición caliente y cognición fría, que muchas veces están afectados en la mayoría de pacientes que sufren depresión. Cuando en depresión, por ejemplo, estamos recordando, porque hay muchos pensamientos recurrentes que nos hacen seguir alimentando de alguna forma ese pesimismo, ganas de no vivir, incluso de no salir, de no arreglarnos, etcétera. ¿Eso mismo se recuerda en caliente, como usted dice? Es decir, estamos siempre accesando a las emociones y por eso se sigue estimulando, lo voy a decir de esta manera, la depresión. Hay algo bien interesante, y la verdad es que este descubrimiento me parece algo impresionante. En depresión no solamente se afecta la cantidad de memoria por la distractibilidad que puede haber, sino que la calidad de memoria.
cómo la calidad de memoria, hay un sesgo cognitivo de lo que recordamos en una circunstancia. Las personas con depresión recuerdan más eventos negativos, recuerdan más emociones negativas. Por ejemplo, se enfocan más a recordar lo exactamente, malo. Por ejemplo, si hay una audiencia, si hay una persona que está hablando en público y está bajo depresión, las caras que vamos a recordar son las que tienen una expresión negativa, de manera que la memoria en sí está sesgada hacia lo negativo en un cuadro depresivo. Claro, entonces lo que va a recordar es nadie me puso atención, todos me miraban feo, o me hicieron una cara fea, exactamente. Y aunque la mayoría no haya tenido esas reacciones, va a recordar, va a sesgar su memoria hacia lo negativo. Independientemente ya me tengo que ir a corte, pero creo que esto es importante. Independientemente de si estamos en depresión o no, yo creo que todo el tiempo, y eso no es ningún secreto, según el filtro que nosotros tenemos, vamos viendo y vamos recordando y acumulando estos recuerdos, como usted lo decía. ¿Podríamos entonces procurar tener un filtro más positivo, adecuado, no sé cuál es la palabra correcta, para que todas esas memorias que empecemos a almacenar en nosotros sean distintas y no este país es un desastre, la familia no me quiere, mi pareja no se comunica bien, y todo esto sí podríamos alterar la forma en que almacenamos nuestra memoria? Por supuesto, existen técnicas de terapia cognitivo-conductual que van específicamente a abordar las creencias básicas bajo las cuales funcionamos. Esas creencias básicas nos ayudan a interpretar la vida que tenemos. De manera que muchas veces, si las creencias básicas son erradas, son negativas, uno va a recordar más ese tipo de cosas. Aún no está en depresión, aún no está en una condición clínica, sino que es su vida normal de la mayoría de seres humanos. Entonces, esas se pueden abordar, se pueden descubrir cuáles son las erradas y cambiarlas por unas positivas, y que los recuerdos, la experiencia, la interpretación de las circunstancias a mi alrededor sea más positiva. Qué bonito, gracias doctor, muy amable. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la memoria y de los problemas de memoria, las disfunciones en esta misma, después de la pausa comercial, pero tenemos más que compartir. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias amigos por acompañarnos hoy hablando sobre las disfunciones de la memoria, patologías de la memoria, tratando de entender cómo es que se ve afectada nuestra memoria por distintas causas, pero que tenemos que cuidar también y poner atención cuando empezamos a presentar estos fallos e investigar, ir con los expertos como quienes hoy nos acompañan para que ellos nos puedan orientar de qué manera poder nosotros encontrar una solución o entender qué es lo que nos está pasando y por supuesto tomar cartas en el asunto. Nuevamente gracias a los doctores que hoy nos acompañan, muchísimas gracias. Y en este bloque quiero enfocarme bastante en todas esas preguntas que la gente desde las calles, desde el Facebook, desde el Twitter, nuestro correo electrónico, siempre nos hacen llegar cuando les comentamos qué tipo de programa vamos a estar grabando. Por favor, siéntase usted siempre en la libertad de estar muy pendiente de lo que vamos nosotros programando y planificando para que usted pueda preguntar, intervenir y nosotros a los expertos les trasladamos sus preguntas. Aquí van las primeras. ¿Es cierto que el consumo de alcohol y drogas puede provocar problemas de falta de memoria? Doctor. Bueno, sí, definitivamente que el uso de sustancias tiene que ver con implicaciones de memoria. Pues la más común es personas que pues, borran cassette en términos antiguos y pues no se recuerdan de lo que pasó después de consumo excesivo de alcohol o alguna otra sustancia. Pero tal vez lo más serio es, por ejemplo, algo que es muy común, el consumo de cannabis, de marihuana. Tiene que ver el uso crónico con alteración de hipocampo, y hipocampo tiene que ver con memoria episódica. La memoria episódica es la que nos ayuda a recordar y a aprender de la vida. Entonces, esto lo hemos hablado otras veces y me parece muy trascendental porque en realidad las personas que consumen sustancias a nivel prolongado, de una forma crónica, pierden la habilidad de aprender de la vida. O sea, repiten lo mismo, y el mismo error. El mismo error, no aprenden sus errores, de manera que ese tipo de aprendizaje y esa memoria semántica, episódica, específicamente, es la que está comprometida, y eso es bastante severo, pues. Más allá de las reacciones inmediatas del alcohol y las drogas, que por supuesto pueden alterar el estado en general, a largo plazo sí está afectando el cerebro, sí afecta la memoria, doctor. Definitivamente tiene que ver con el deterioro neuronal que puede existir a través de el uso de sustancias, también las disregulaciones en neurotransmisores que provocan por la estimulación que se puede dar a través de ciertas sustancias específicamente. O sea que sí hay una alteración importante. Por supuesto que la persona no lo evalúa en el momento por la recompensa inmediata, claro, pero a largo plazo es obvio que es incluso para las sustancias más comunes y más que pues tal vez no se satanizan tanto como marihuana, por ejemplo. Como repito, hay problemas importantes de aprendizaje de vida sobre todo. Qué interesante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Existe cura para algún tipo de patología de la memoria?
Doctor. Los medicamentos antidepresivos, hoy por hoy, de hecho los más recientes, tienen muchas veces propiedades específicas para mejorar los procesos cognitivos, incluyendo la memoria. De manera que hay medicamentos que no es que traten en cuanto a psiquiatría, la memoria directamente, pero sí las condiciones que implican compromisos de memoria. Otra cosa importante es, por ejemplo, el tratamiento de los cuadros depresivos. Se ha visto que cuadros depresivos no tratados a lo largo de la vida provocan un compromiso de memoria a largo plazo. O sea que el tratarlos cuando son reconocidos previene, por decirlo así, compromisos de memoria más adelante. Yo les quiero agradecer mucho a los tres por acompañarnos y hablar un poquito de este tema. Ojalá a usted también le haya resultado muy útil, porque igualmente tenemos que cuidarnos desde un principio, no hay que esperar a tener algún tipo de síntoma como para ejercitar nuestro cerebro, cuidar nuestra salud, cuidar nuestros diferentes sistemas de alguna forma. Yo creo que siempre es mejor prevenir, nos ahorramos muchísimas cosas, entre ellas dinero, pero sobre todo nos ahorramos enfermedades, malestares para nosotros, para nuestra familia. Doctor, ¿con qué concluimos este programa? Pues tal vez solo para las personas, obviamente hablamos de compromisos de memoria en adultos mayores, pero también pueden darse en gente joven, en adultos no mayores. Entonces tal vez ponerle atención a eso, porque muchas condiciones muy frecuentes, trastornos depresivos, ansiosos, también tienen que ver con compromisos de memoria. Entonces tal vez es un buen indicador, como hablábamos al principio del programa, para poder ir a chequear algo un poquito más que pueda estar causando pues deterioro a nivel funcional en toda la vida de la persona. Y que es resolvible, eso es lo más importante, que pueda resolverse. Y cuando es a tiempo se puede hacer, Así y eso es lo importante. Muchísimas gracias nuevamente por estar. ¿Algo Tuti. que agregar, Claudia? Pues yo creo que es importante que, a pesar de que, como decía el doctor, hablamos sobre adulto mayor, sepamos que, bueno, una vez que a los 25 años empezamos a envejecer y que tenemos que cuidar de forma integral nuestro organismo, desde nuestra salud física, hacer ejercicio, oír música, diría, y disfrutar de la vida, ser feliz, porque también eso es importante, ¿verdad? Vaya si no. Doctora. Pues yo creo que lo han dicho todo, Tuti. Simple y sencillamente prestar atención a esos pequeños signos, a veces no solo de memoria, de cambios del estado de ánimo, de reaccionar de forma diferente a las cosas que normalmente nos llaman la atención, ¿verdad? Hay, la dificultad en el lenguaje, el aislarse, todas esas son señales de alarma a las cuales debemos estar pendientes. Definitivamente. Gracias nuevamente por su compañía, porque siempre nos aportan mucho para nuestro conocimiento y para nuestra salud en esta oportunidad y nuestra memoria. Amigos, gracias por su compañía también. Será hasta la próxima con más temas, más programas y ojalá siempre sean de utilidad. Hasta entonces.